Saludos cordiales, sean bienvenidos y bienvenidas. Dando continuidad a la sesión anterior en la que analizamos los desafíos que tienen las ciudades, en esta sesión vamos a trabajar cuáles son en cambio las capacidades, las potencialidades, cuáles son las atribuciones, en suma, cuáles son las competencias que tienen los gobiernos de las ciudades para poder enfrentar efectivamente esa problemática. Por eso, durante esta sesión vamos a trabajar el concepto de competencia, el concepto de atribución, el concepto de potestad, y vamos a hacer un breve análisis, un breve recorrido histórico respecto de qué ha pasado con las competencias, cómo han evolucionado las competencias en los gobiernos locales o gobiernos municipales. Vamos a hacer una referencia más cercana al marco jurídico y constitucional del caso ecuatoriano por razones obvias. Hay evidentemente mucha similitud en la estructura constitucional y legal de otros países, pero vamos a tomar ejemplos y a referirnos a competencias en el caso ecuatoriano. Bien, el primer concepto que nos toca definir es ¿qué es una competencia? Muchas veces hablamos de la competencia, la descentralización de competencias. Hoy vamos a definir un poquito qué es una competencia. Y el concepto concreto de competencia es que la competencia se refiere a la titularidad de una determinada potestad, de un determinado poder que ejerce sobre una materia específica un nivel de gobierno. Esto es un poquito enredado, pero lo vamos a desentrañar. La competencia tiene que ver con que el nivel de gobierno nacional, intermedio o local es titular, digamos, es responsable o es cabeza de un poder para poder incidir específicamente en una materia. Vamos a poner algunos ejemplos. La seguridad nacional es clarísimamente una competencia fundamentalmente del gobierno nacional. No es una competencia que está ni en el nivel provincial ni en el nivel parroquial. Eso quiere decir que esa competencia, que el titular de esa competencia es el gobierno nacional y por lo tanto tiene la potestad, o sea, el poder para establecer un conjunto de políticas y decisiones relativas a eso. Entonces, el concepto de competencia es la titularidad de ese poder, de esa potestad sobre una materia específica. Eso es una competencia. Y por lo tanto, esa competencia está definida de una manera explícita, de una manera absolutamente clara, en el marco constitucional y legal de cada país. En nuestro caso concreto, esas competencias están en la Constitución de la República y en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, en el COTAD, ¿no es cierto? Ahí tenemos los dos instrumentos legales en los cuales tenemos definido exactamente cuál es una competencia. Esa competencia, por lo tanto, tiene, en primer lugar, un ámbito y una definición del nivel de gobierno, por lo tanto tiene una definición espacial, tiene un ámbito desde el punto de vista de lo que puede o no hacer en términos temáticos, tiene que ver con una materia, y esa competencia habilita o faculta desde el punto de vista genérico. Estas son como las tres características que tiene una competencia. Bien, ahora hemos dicho que la competencia es la titularidad de un poder o de una potestad, entonces vamos a discutir ahora qué es esto de potestad, ¿no es cierto? Cuando uno habla de potestad, está hablando básicamente de un sinónimo de poder, es la facultad de hacer, ¿no es cierto?, el poder. Y eso supone una derivación de la soberanía. Desde el punto de vista de la estructura democrática, la población, los ciudadanos y ciudadanas, a través del voto, elegimos unas autoridades y tenemos una institucionalidad democrática. Esa soberanía que emerge del pueblo se materializa, por lo tanto, en un poder, en una facultad de hacer que está establecido en cada uno de los niveles. Esa potestad o ese poder tiene, sin embargo, como tres dimensiones que es muy importante entender, ¿no es cierto? Porque, por un lado, la potestad implica un derecho. Vamos a poner un ejemplo, ¿no es cierto? La competencia de ordenamiento del suelo es claramente una competencia de los municipios, eso es clarísimo, ¿no es cierto? Entonces, cuando decimos la potestad es un derecho, estamos diciendo que el gobierno municipal tiene el derecho de actuar sobre esa materia, ¿sí? Entonces, la potestad como derecho, tiene el derecho de actuar sobre esa materia, porque ostenta, digamos, eso desde el punto de vista legal. Pero además la potestad es, de alguna manera, la autoridad sobre esa materia. Además del derecho, es la autoridad sobre esa materia. Eso se materializa ya en herramientas concretas, ¿no? La ordenanza del uso y ocupación del suelo, de desarrollo territorial. Entonces, la segunda dimensión de potestad tiene que ver con esta noción de autoridad.
Pero desde el punto de vista público, este derecho y esta autoridad tiene también como correlato el hecho de que la potestad es también un deber, ¿no? Entonces no es que el municipio solo tiene el derecho y la autoridad para organizar el suelo, tiene también el deber de organizar el suelo, ¿sí? Es decir, tiene la obligación de organizar el suelo. Entonces el concepto de competencia, que es, como hemos dicho, una titularidad de esta potestad, reúne estos tres aspectos, ¿no? En este caso concreto estamos hablando del suelo, pero podríamos hablar también de la provisión de agua potable y de saneamiento. Entonces, evidentemente, el gobierno municipal tiene el derecho de poder trabajar sobre eso, tiene la autoridad para hacerlo, pero también tiene el deber para hacerlo, y evidentemente los ciudadanos le van a pedir cuentas sobre ese deber, ¿no? Entonces, estos son los conceptos de competencia y de potestad. El tercer concepto que reúne un poco este conjunto de conceptos y que es muy importante tiene que ver con las atribuciones. Una vez que está definido qué es competencia y qué es potestad, la atribución tiene que ver con cuáles son específicamente los ámbitos, los campos, los facultamientos sobre los cuales puede actuar. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, una atribución de mando o de rectoría, ¿no es cierto? Digamos, en este caso, si hablamos, por ejemplo, de provisión de agua potable y alcantarillado, significa que seguramente hay una política de mando y de regulación que establece la orientación general, es la atribución de mando. Pero muy probablemente la atribución de mando está acompañada de otro tipo de atribución, que es la atribución de regulación, la atribución de construcción de una norma, ¿no es cierto?, que normalmente regula las actividades de particulares. Por ejemplo, para regresar al ejemplo del uso del suelo, esta atribución de regulación establece el tamaño de las edificaciones, el retiro que tenemos que hacer, las alturas, el tipo de adosamiento, el coeficiente de ocupación que vamos a tener. Regulamos en definitiva a través de la atribución de regulación. Entonces tenemos una atribución de mando, una atribución de regulación, pero también tenemos una atribución de creación de servicios públicos. Si yo tengo como municipio, por ejemplo, la obligación de atender con agua potable y saneamiento, yo puedo crear una infraestructura y un modelo de gestión para que esta parroquia o esta zona de la ciudad pueda ser adecuadamente atendida. Entonces es una atribución de creación de servicio público. También tengo una atribución para intervenir, para gestionar, ¿no es cierto? Puedo hacer eso desde el punto de vista directo, ¿no? Y finalmente, una última atribución tiene que ver con el control, ¿no? Yo tengo la atribución de controlar, digamos, si todos estos elementos anteriores de regulación efectivamente se cumplen. Y esa atribución de control normalmente está atada a la capacidad, y diríamos a la potestad que puedo tener para sancionar y para establecer los mecanismos en torno a eso. Entonces, estos tres conceptos son muy importantes, ¿no es cierto? La competencia es la titularidad de un poder, de una potestad sobre una materia específica. La potestad tiene estos tres aspectos que es importante que entendamos. La potestad es el derecho que tiene un gobierno local, es la autoridad para hacer, pero es también el deber de hacerlo. Y finalmente eso se materializa en varias atribuciones, ¿no es cierto? Este gobierno local tiene atribuciones para definir una política global, para regular, para crear instancias, para intervenir directamente y para controlar. Este conjunto de elementos entonces hacen parte de las posibilidades, de las obligaciones, de las competencias que tiene cada nivel de gobierno. Bien, estas competencias en el caso de los gobiernos municipales o de los gobiernos locales no se han mantenido inmutables a lo largo del tiempo, todo lo contrario, evidentemente han evolucionado a lo largo del tiempo conforme la propia complejidad y las propias demandas que la sociedad plantea. Por eso podríamos hablar de una evolución de los núcleos competenciales, de esas competencias duras a lo largo del tiempo. Cuando uno mira ciudades como Quito, Guayaquil o Bogotá, o cuando mira hoy algunas ciudades un poco más pequeñas, uno puede identificar lo que llamamos las competencias tradicionales. Entonces, tradicionalmente el gobierno municipal se ha encargado de los servicios básicos, ¿no es cierto? El agua, el alcantarillado, en algunos casos la energía eléctrica, y esa ha sido una competencia que ha estado en sus manos. También la construcción y el mantenimiento del sistema vial urbano normalmente,
del mantenimiento de parques y jardines, así es como se llamaban incluso las direcciones, del ordenamiento del territorio, esa ha sido una competencia tradicional de casi todos los municipios, de la regulación del uso del suelo. En muchos de los casos se ha encargado también de los sistemas de comercialización. En muchos de nuestros municipios tenemos las llamadas direcciones de mercados, ¿no es cierto?, que atienden además los temas de higiene y sanidad y también de algunos servicios básicos, ¿no es cierto?, claramente el tema de la recolección de residuos sólidos. Esto es de alguna manera lo que hemos llamado las competencias tradicionales. Esas competencias, sin embargo, han ido evolucionando conforme las ciudades han crecido o han enfrentado sistemas y demandas más complejas. Entonces, en lugar de tener a lo mejor una dirección de agua, hemos ido ya a un modelo de producción empresarial de servicios básicos. Estas serían como las nuevas competencias, ¿no? Y competencias que se realizan ya de una manera mucho más compleja. Producción empresarial de servicios básicos, promoción y equipamiento en algunos casos de infraestructura de orden productivo, por ejemplo, parques industriales, zonas de desarrollo, ya no solamente la red vial interna, sino probablemente una que conecte ya a una metrópoli, a una ciudad más grande. La recuperación de áreas centrales es ahora prácticamente una constante en las ciudades de América Latina y del mundo. El municipio se encarga ya no solo de desarrollar ciertas vías, sino recuperar sus centros históricos, la promoción de vivienda de interés social y la consolidación de nuevos barrios, la provisión de ordenanzas y de sistemas de comercialización más complejos, en fin. Este sería como unas competencias nuevas, ¿no?, que devienen de una evolución de las competencias tradicionales. Pero es muy importante que ahora veamos que gran parte de las ciudades están planteándose un conjunto de competencias de futuro, ¿no es cierto?, estas son las que se discuten y que tienen que ver con aspectos económicos, urbanísticos, de seguridad, con aspectos culturales e incluso de infraestructura. En esta charla, en esta presentación, hemos organizado algunas de esas como en bloques, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, competencias futuras en lo que podríamos llamar un bloque de competencias económicas. Es ya no solamente pensar en los aspectos pequeños de promoción, sino cómo empujamos la competitividad territorial sistémica, la generación de empleo, otro tipo de iniciativas, parques industriales, el apoyo, por ejemplo, a los procesos de innovación y a los procesos de transferencia de tecnología. Es decir, ahí aparece un bloque de competencias que seguramente irán siendo competencias en el futuro. También tenemos un bloque urbanístico, ¿no?, que tiene que ver, por ejemplo, sobre la necesidad de intervenciones de gran escala. Pensemos, por ejemplo, en el financiamiento, ¿no es cierto?, de grandes áreas centrales, de parques metropolitanos, en la recuperación de los centros históricos. En fin, digamos, nos plantea también modelos de gestión diferentes, ¿no es cierto?, cómo podemos tener ya no solamente una empresa de agua, una de saneamiento, otra de recolección, sino tal vez holding empresariales, cómo gestionamos el suelo, cómo promovemos bancos de suelo, en fin, una serie de nuevas herramientas que plantean competencias de futuro. Otro bloque de competencias tiene que ver con el tema de la seguridad. Si bien en la legislación ecuatoriana y de muchos países la titularidad de la competencia de seguridad ciudadana está en el gobierno nacional, es muy claro que hay que establecer mecanismos de control, coordinación con la fuerza pública, con los organismos de justicia, porque la inseguridad tiene un comportamiento espacial diferenciado, ¿no es cierto?, por cada barrio, por cada parroquia, por cada horario del día, y eso tiene que ver bastante con el gobierno local. Y evidentemente hay una serie de competencias, sobre todo de prevención situacional, que tienen que ver con la ciudad. Es diferente que el parque esté o no iluminado, es diferente a que la parada del bus se encuentre en un sitio adecuado, en fin, entonces hay un bloque vinculado a los temas de seguridad. Otro bloque tiene que ver con los aspectos sociales y culturales. Si bien en nuestra legislación la construcción y el equipamiento de salud y educación está en manos del gobierno nacional, su localización y su articulación con el resto de servicios evidentemente debe ser una competencia compartida o articulada, porque evidentemente eso tiene que ver con la cercanía, con la proximidad. Entonces estamos hablando de el desarrollo de proyectos de salud, de educación, estamos hablando de aspectos de orden cultural, en fin. Y finalmente tenemos un bloque que tiene que ver con infraestructura que optimiza, que potencia ya la propia competitividad del territorio. No estamos pensando
en sistemas ferroviarios, sistemas de metros, de trenes de cercanías, de sistemas aeroportuarios. Estamos pensando inclusive en la discusión de competencias que podrían estar más coordinadas en relación a los temas de innovación, de telecomunicaciones, en fin. Entonces, con esto estamos colocando lo que podrían ser un bloque de competencias futuras de los gobiernos locales. Resumimos, ¿no es cierto? Hemos definido qué es una competencia, qué es una potestad y qué es una atribución. Hemos hecho un recorrido de las competencias tradicionales, hemos visto cuáles son las competencias modernas de los gobiernos locales y hemos proyectado algunas competencias que a futuro deben ser asumidas por este gobierno. Bien, en esta primera semana hemos abordado qué es la ciudad, cuál es su complejidad, sus grandes desafíos y hemos también analizado cuáles son las competencias y posibilidades, las facultades que tiene para poder enfrentar. Con esto hemos dado el primer paso en el desarrollo de esta asignatura que profundizará precisamente cuáles son los mecanismos de gobierno, de gobernanza urbana y cuáles son las políticas públicas para poder enfrentar estos desafíos. Muchas gracias.